¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Iremos a la plaza para dar batalla. Si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si el potro es Caribe, no tendremos cintura. Daremos pelea, acá nadie se asusta ni oculta. Listos y atentos a tus intentos de que los sueldos no haya aumentos. Si se le toca un derecho a la gente, vamos a salir a la calle caliente. De las cosas que se lograron se van a quedar para siempre. Pa' que vos dejes poco a poquito ese ideal de transformarlo en Puerto Rico. Y habrá un aliento que pasará a ser grito, que como pasó en Chile va a ser algo inaudito. No tendrás suerte ni un poquito, porque no hay que dejar que sea un país solo para ricos. Vamos a la plaza para dar batalla. Si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si se pone Caribe, no tendremos cintura. Daremos pelea, acá nadie se asusta ni oculta. Obvio que no estoy contento. Se avanzó lento y se fue el momento, no por falta de tiempo. También, no importa mi opción sexual, yo me caso. La interrupción voluntaria del embarazo, cambio de género de mi entidad, reproducción asistida, la ley trans. Y el que los ojos se cura con los médicos de Cuba, la investigación de crímenes de la dictadura. Y se arma, mira que se arma, el pueblo va y salta frente a la que te vaya mandando. Calma, pedirá calma ante la alarma, pero aquí estaremos andando. Vamos a la plaza para dar batalla. Si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si se pone Caribe, no tendremos cintura. Daremos pelea, acá nadie se asusta ni oculta. Calma, igual hay calma. Vendrán tiempos de mierda, habrá que juntar a toda la izquierda. Bueno, ¿ya está? Sí. Buenas noches, compañeros y compañeras que están del otro lado. Nuevamente convocatoria aquí. Como siempre, si entienden de importancia el programa, les pedimos que lo compartan. Y también estamos saliendo por YouTube y, como explica Carlitos, hay un botoncito allí sí, que para hacerse suscriptor. Para hacerse suscriptor, que eso favorece mayor visualización del programa de convocatoria. En realidad hoy pensábamos dedicar el programa al presupuesto y los recortes, pero dada algunas cosas muy actuales, resolvimos hacer otro programa hoy, al cual le pusimos el título Gilberto Vázquez y los cínicos asombros, Sanguinetti y los derechos humanos, y Tabaré Viera y las uñas que lo molestan. Gente,
acaba de aparecer más información en lo que refiere a este torturador y asesino, Gilberto Vázquez. Desgraciadamente para nosotros vive en Rivera, en una calle muy céntrica allí, Torre 1 de Octubre, Sarandí y Figueroa. Ha logrado, después de hacerse el enfermo, que le den prisión domiciliaria. Lo hemos comentado otras veces, una prisión domiciliaria a 3 cuadras de la línea. No sé en qué cabeza de qué fiscal o juez puede caber esa posibilidad para una persona que aparte intentó fugarse, que una de las condenas que tiene es por fugarse. Pues bien, ahora apareció otro tribunal de honor del año 2006, que a solicitud de familiares y detenidos desaparecidos se pidió los tribunales de honor que existieron antes del otro tribunal en el que Gavazo asesina a Gómez Oro y lo tira en el Río Negro. Vamos a tratar de hablar de este tema, de cómo la impunidad se hace carne en la gente y cómo es difícil de comprender para muchos uruguayos lo que significa la impunidad. Vamos a tratar con Carlitos aquí de desarrollar este tema, refiriéndonos a esta nueva cuestión que aparece de otro tribunal de honor, y capaz que no nos quedamos cortos porque en la otra estuvimos hablando con compañeros sobre la cuestión de que si había aparecido una, ¿por qué no aparecía otra? Y hay compañeros que creen que mirá si va a haber, mirá si no lo van a borrar, y quiero que con Carlitos, entre los dos, vayamos discerniendo esta cuestión de la impunidad, ¿verdad, Carlos? Sí, bueno, buenas noches entonces a todos los amigos. Lo explicaba claramente Wilder, bueno, y el pedido para que compartan y el hecho de que estamos también en YouTube, el pedido para que vayan ahí y se hagan suscriptores. ¿No? En Instagram recién estamos empezando a subir. Por referirnos a eso en Instagram, la compañera subió el otro día lo que fue la marcha en Montevideo por los 26 años de los hechos del filtro, donde convocatoria pudo estar presente, acompañamos. Hicimos varias saliditas, varios flashes de allí y pudimos acompañar la parte oratoria al final también. Una marcha felizmente muy bien organizada, muy pacífica, muy tranquila. No, por suerte no hubo provocaciones de ningún tipo. La gente que pasaba bocinaba, saludaba en apoyo. Varias cuadras de personas. Un lindo grupo artístico hizo toda una performance ahí más o menos a la mitad del camino, donde expresaba con sus cánticos y lo que habían preparado para ese acto, a qué se refería la marcha. Recordemos que estos hechos se dieron en el año 1994, cuando estaba Luis Alberto Herrera, Luis Alberto Lacalle Herrera, esposo de Pou, en la presidencia de la República, y
Y en ese entonces habían 3 vascos acá en Uruguay a los cuales se los acusaba en España de pertenecer a la ETA. Resulta que estos vascos, cuando se sintieron perseguidos, pidieron, los 3 trabajaban acá en Uruguay, vivían y trabajaban, se habían venido de España. Eran vascos independentistas, contra los cuales pesaban algunas acusaciones de hechos de sangre, de pertenecer a la ETA en España. Resulta que ellos pidieron asilo político y España los seguía pidiendo, requisitando que Uruguay se los mandara. Ellos se decían inocentes, empezaron a hacer una huelga de hambre y para llamar la atención, como toda huelga de hambre, a lo cual la gente, la juventud uruguaya, de izquierda por supuesto, empezó a enterarse de lo que pasaba y se puso a apoyar a que se le diera el asilo político, como es tradicional en Uruguay, hasta que desde España se enviaran por lo menos pruebas concretas de sus crímenes, de sus supuestos crímenes. Resulta que Lacalle Herrera, el padre del virrey actual, accedió al pedido de España. Después se supo que a cambio de unos negocios, unas donaciones de ambulancias, algo de eso, sí. Y más allá de eso, por su ideología fascistoide, al igual que el gobierno español, el Reino de España, no había ningún motivo para que Lacalle Pou se negara a enviar estos vascos a España, a que fueran juzgados allá. Bueno, resulta que en esa huelga de hambre terminaron mal estos. Por supuesto, a consecuencia de esa huelga, los llevaron al hospital, filtro, y ahí se empezó a ir a manifestar la gente, principalmente la juventud, y algunos políticos oportunísticamente, como siempre, se hicieron presentes y se iban a su casita después, y quedaban los muchachos ahí, hasta que el último día, cuando se los estaba por llevar al aeropuerto, se armó una gran manifestación alrededor del hospital, pacífica, y fue ahí la policía a reprimir. Ahora se ve que la orden era desde el principio disparar. Hirieron a cientos de personas, a más de 100 personas, algunas quedaron con secuelas para siempre. Mataron a Morroni, y un joven trabajador y estudiante que estaba ahí, y había un fotógrafo fatal, que después, terminado toda la balacera, toda la masacre del filtro, había tomado muchas fotos, pues fueron a su casa, golpearon la puerta, después de pasados los hechos, salió, lo mataron, le sacaron el material, lo dejaron sentado en un banco afuera de su casa. Lo encontró una persona sentado y muerto ahí. Eso fue lo que hizo Lacalle Pou, Lacalle Herrera, el papá de Lacalle Pou, su ministro del Interior de la época, Gianola, otro fascista, y por ahí andan impunes también, justificando que simplemente cumplían con el mandato judicial. Acordémonos, como explicamos en varias oportunidades, que la justicia, los jueces son elegidos también, hacen parte de la misma clase social que desde siempre gobierna esta sociedad. A veces alguno medio que se desmadra, como este fiscal Díaz, pero después enseguida vuelve al rebaño. Son serviles a la burguesía y a la derecha en general. Y el operativo fue llevado adelante por el hoy jefe de policía Herodes Ruiz. Tenés razón, me olvidaba ese hecho. Después de ese hecho, igual siguió ejerciendo, fue jefe de policía de San José, de Maldonado,
creo que Canelones también, durante los periodos siguientes de gobierno. Es un hombre de bien, de los que no sale a cacerolear, sale a reprimir. Sale a reprimir. Es un hombre a servicio de la, merece toda la confianza. Llegaron a la manifestación abriendo fuego contra las personas que estaban allí, que estaban desarmadas. ¿Cuándo el pueblo estuvo armado en en estas sociedades, que lo primero que hacen es justamente desarmar al pueblo para que el Estado tenga el monopolio de la violencia, y así lo dicen, para que esto que llaman democracia, que nosotros decimos como marxista dictadura de clase, y a veces, para ser más generoso, decimos institucionalidad por el pacto social que en algunos momentos de la historia se da entre la clase dominada y la clase dominante. Y bueno, y este episodio hace 26 años, se recuerda todos los años, y se va. Yo nunca había ido a una marcha de estas, a veces la veía, porque poco la veía en pequeños flashes, porque los grandes medios comerciales de desinformación muy poco van a difundir este tipo de manifestación popular. Si la gente se olvida es mejor, Carlos. Pero me llamó la atención, Wilder, y le comento a los compañeros, que en ningún momento vi las banderas de tu partido, del PT, algún cartel, vi banderas de partido, ayúdame, verde, no, ecologista o algo así. Verde animalista ecologista o algo de eso. Sí. Vi grupos anarquistas, andaba un muchacho de la UJC por ahí vendiendo el periódico Liberarse, no había ninguna bandera de ninguno de los partidos del Frente Amplio, ninguno, no había ninguna bandera del Frente Amplio ahí. Si bien en aquel momento, hace 26 años, supo ir ahí Tabaré Vázquez y todos los dirigentes de aquel momento del Frente Amplio a sacar provecho de la manifestación, ahora, 26 años después, están vivos estos personajes. No se hace presente ninguno de ellos. Porque están en otras cosas, están en la campaña electoral para las intendencias, están juntando votos, y a lo mejor esto les hace perder algún votito en este momento. Y capaz que por eso no van. Bueno, pero ese es otro tema que no... si bien tiene que ver con lo que hablamos viernes a viernes acá, para que vaya quedando claro, vean las imágenes que pusimos nosotros acá en el programa, y vean si encuentra ahí alguna bandera del Frente Amplio, alguna bandera de alguno de los partidos que integran el Frente Amplio. La gran izquierda, por supuesto, el gran conglomerado de izquierda en el país. Bueno, ninguno de sus partidos, ninguno de sus representantes estuvo ahí, en esa gran marcha, gran manifestación que se hizo, en ese acto recordatorio. Bueno, pero pasemos a esto. Me extendí un poquito, porque sí. También escuché, Carlitos estaba en Montevideo, yo estaba acá, escuché los mensajes que nos mandaron desde España. Es increíble la visión que hay en el exterior de la solidaridad de los trabajadores y los estudiantes con estas causas. Realmente es increíble la visión que hay fuera de fronteras de la solidaridad que tiene el pueblo uruguayo y cómo se compromete hasta este punto, ¿verdad? Porque no era una manifestación, o sea, había un campamento que duró un montón de días así, en solidaridad con los compañeros que estaban allí. Incluso después supimos, se comunicaban por señales de luz, o sea, apagaban 2 o 3 veces la luz, significaba que estaban bien, agradecían con señales de luz porque no los podíamos ver, porque estaban encerrados, pero la seguridad se distrajo y se había acordado con ellos a través de personal de salud
cuáles eran los códigos para saber que todavía estaban ahí y que estaban seguros y que estaban bien. Pero realmente fue emocionante ver cómo se nos ve afuera cuando hay que ser solidario de la manera que se ve fuera de frontera. ¿Cuántas veces, Wilder, los uruguayos, huyendo de su burguesía criminal en épocas de aplicación de fascismo y de economías neoliberales, ha tenido que ir a lamerse las heridas por ahí, en esos países? Montones de veces. Es simplemente una reciprocidad. Es una reciprocidad. Pero antes que me olvide, y fue bueno que no me dejara seguir adelante con esto, Wilder, con el otro tema, porque hay algo que tenemos que decir. Estos supuestos etarras que fueron a España terminaron siendo inocentes. La justicia, si bien eran militantes de la causa vasca, contra ninguno de ellos hubo ningún tipo de prueba de delitos de sangre, ni de guerrilla, ni de lucha armada, ni de nada. Tanto es así, por lo menos uno sé que volvió a Uruguay, tiene una casa de comidas, creo, en Montevideo. O hasta hace muy poco tiempo la tenía. Había otro que trabajaba de mozo. Esta gente fue allá y la justicia no encontró méritos para meterlos presos, para nada, a pesar de que es la justicia del Reino de España. Pero bueno, sigamos adelante. Esto de Gilberto Vázquez, Wilder, por eso el título del programa, Los cínicos asombros, es porque a veces uno no sale de yo no quiero volver a decir la palabra asombro, pero no. A veces uno se pone asqueado, más que asqueado, de ver el cinismo de los supuestos asombrados de lo que dijo Gilberto Vázquez en el 2006, que ahora se sabe, ahora se revelaron esos archivos de ese Tribunal de Honor, y se divulgó las palabras exactas de él en ese interrogatorio. Orgulloso de haber hecho lo que hizo. Lo volvería a hacer, dijo. No estoy arrepentido para nada, torturé, maté, no podemos decir asesinato, fueron ejecuciones, se juzgaban dentro del cuartel, mataban, torturaban. Está orgulloso de eso y lo dice y se ríe. También Cordero lo dijo. Y uno se pregunta, y toda esta gente que ahora sale sorprendida. Hoy yo veía uno de Cabildo Abierto, el tal Lust un mafioso que era escribano, le quitaron el título porque robó plata de una venta de una propiedad que hizo, se la afanó, le quitaron el título, hasta hoy no lo tiene, es abogado también, da clases de derecho, es un docente. Asombrado, qué horrible. Esta gente nos toma por tontos a todos. No sabían lo que había pasado. Estos cadáveres que aparecían en las costas uruguayas tiradas de los aviones, atados de pies y manos para que se murieran ahogados en el mar, ¿qué venían de Marte? Todo esto se sabe hace mucho tiempo. Estos hipócritas simplemente salen en esta jugada que ahora la hizo la calle Pou, no sé asesorado por quién, los blancos en general, porque ¿qué pasa? Hay toda una interna en la coalición. Por un lado está Manini Ríos, que tiene un 20% de esa coalición, tiene 3 senadores, no me acuerdo cuántos diputados son, tiene un poder importante ahí, le da o le quita gobernabilidad al gobierno, que está atropellando demasiado, haciendo uso. Entonces, lo quieren frenar un poco por ahí para que la moral de Cabildo Abierto no esté tan alta. Estos milicos como el otro Domenech, que no era milico, pero abogado, que fue uno de los que se encargaba, un abogado joven en esa época, se encargaba de generar expedientes para destituir maestros y profesores en Uruguay durante la dictadura, a servicio de la dictadura. Tengan la moral un poco desvalorizada por los hechos como aberraciones de crímenes como estos que se revelan. Y por otro lado, Wilder, hablábamos eso hoy,
para dejar en evidencia al Frente Amplio. Este Tribunal de Honor se hizo en el 2006, primer gobierno de Tabaré Vázquez. Pasó el gobierno de Tabaré Vázquez. Con las firmas de Berruti, ministra de Defensa, y las firmas de Tabaré. Claro. Estamos en 2020 y recién ahora los blancos otorgan estos escritos, esta información a los familiares de detenidos desaparecidos en Uruguay. Es una jugada con doble intención dentro de lo que es el aparato burgués de gobierno. Por un lado, para quemar al Frente Amplio, para que se sepa, ¿vieron? Tenían esta información escondida y nunca la revelaron. Y por otro lado, para frenar un poco Cabildo Abierto, bajarle un poco la moral a esta herramienta de la burguesía fascista, esta herramienta fascista de la burguesía que todavía no ha llegado el momento de ponerla plenamente en funcionamiento. Entonces anda quedándote, aguantate en el molde que nosotros tenemos cosas que te pueden bajarle la moral en la palabra. Aparte ya Malín venía presionando demasiado para el gusto de los blancos con algunas cosas. Claro, por eso venía ejerciendo, porque quieras o no, le saca o le da gobernabilidad. Y es la bisagra. Claro, que le da gobernabilidad. Es la bisagra. Bueno, resulta que estos bandidos, estos mafiosos, salen asombrados a decir, pero no son solo ellos, Wilder. Yo hoy escuchaba periodistas, locutores de radio, que se dicen periodistas, también asombrados. Gente que uno conoce, que luchó a brazo partido durante las discusiones contra la ley de impunidad, contra la recolección de firmas, a favor de la ley de impunidad, después por el voto amarillo cuando se fue a plebiscito, y ahora están asombrados. Cuando golpeamos puerta a puerta en todo el país contando lo que había pasado, y ellos lo saben, son cínicos. Es la comodidad ahora de decir yo no lo sabía. ¡Qué sorpresa! Hubo tortura en Uruguay. ¿Qué? Gilberto Vázquez era un torturador. Los demás no. La institución toda militar. Porque hay algo que queremos dejar claro, mis amigos. No hubo milico durante la dictadura que no supiera lo que pasaba dentro de los cuarteles. Torturaban abiertamente, los gritos se oían de todos los cuarteles, de todo el cuartel, de todas partes. Habían personas que llegaban a los cuarteles, incluso médicos, a supervisar los actos de tortura. Y cualquier milico sabía lo que estaba pasando allí. Esos milicos tienen familia. Esos milicos no creo que llegaran a la casa y no contaran. Yo no estoy hablando de la oficialidad, de la gente directamente metida en el mando. Yo estoy hablando del soldado, del policía, en el caso de las torturas hechas en las comisarías. Todo el país sabía lo que había pasado. O gran parte del país sabía lo que había pasado. Pero claro, ahora es más fácil decir, yo no lo sabía, porque si no tendrían que admitir que sabían y apoyaron esos hechos, o como nos decían a nosotros, bueno, a mí nunca me molestó la dictadura, yo viví tranquilo en dictadura. Claro, los alcahuetes viven bien siempre. En Brasil pasaba mucho eso también. Gente que nunca sintió las consecuencias del golpe de Estado y de la dictadura porque simplemente se dedicaron a ser adulones toda su vida. No les importaba lo que le pasaba al vecino, no les importaba la miseria de nadie, estaban por la de ellos, como pasa hoy, como sigue pasando. Es una cuestión humana y comprensible, pero que las dirigencias de estos partidos, principalmente los partidos de extrema derecha, como estos que son partidarios, que tuvieron participación directa en la dictadura,
se vengan a ser los sorprendidos por lo que hizo Vázquez, lo que confesó Vázquez, porque lo hizo la institución, lo hizo el Estado uruguayo contra el pueblo, para imponer, a mando del imperio yanqui. Nos vamos a profundizar en esto en el programa de hoy. Por algo las dictaduras se dieron en toda América Latina, los golpes de Estado se dieron en toda América Latina. Uruguay no fue una isla donde ocurrió un golpe de Estado, en los demás países no. En aquel marco de la Guerra Fría, donde nosotros éramos simplemente piezas de un ajedrez, y acá lo que hubo fue una limpieza de izquierdistas, una matanza de izquierdistas. Algunos escaparon, algunos se reconvirtieron, como Mujica, como Huidobro, y ahora son grandes apoyadores del capitalismo, como Mujica, admirador de Rockefeller. Y cuando pasan estas cosas así, y dicen que los comunistas somos todos una mierda, porque lo dice Mujica, está grabado, filmado. Y a los sindicalistas hay que hacerlo bosta. Y a los sindicalistas hay que hacerlo, hay que terminar con ellos. Exacto, hay que hacerlos bosta, exactamente. Esas son palabras del gran Pepe, el que dona cosas y fue gobierno y permitió que los ricos ganaran plata como nunca. Y es partidario de eso, puede ser que el capitalismo es lo más maravilloso que existe en el mundo. Y lo siguen izquierdistas en Uruguay. Pero muy bien, esto todo nos deja claro, Wilder, lo que decimos siempre. La cuestión sigue siendo de clase social. Cuando explicamos, a veces la gente no nos entiende cómo somos capaces de decir que la dirigencia de izquierda, copada en el Uruguay por la burguesía, desde los años 90, también es cómplice de todo esto. Nosotros vimos cómo funcionó el Frente Amplio, ya nos hemos referido reiteradas veces acá del adoctrinamiento dentro de los cuarteles, donde nunca se entró por parte de la izquierda, de las veces que se discutió la ley de impunidad, lo que fue aquella campaña electoral del Frente Amplio, cuando se votaba rosado para eliminar la ley de una papeleta rosada para eliminar la ley de caducidad, para derogarla, cuando ningún partido del Frente Amplio ensobró esas papeletas, a no ser en los actos no decían una palabra sobre esto los dirigentes del Frente. El único que alguna cosa decía era Michelini, y hay que reconocerlo, el único, porque todos los demás se callaban la boca. Pero yo a esta altura no sé si es solo por el miedo de perder votos, sino por una cuestión de clase realmente, porque ¿qué votos perderían si hubiesen metido en el adoctrinamiento militar y en el adoctrinamiento policial, en el sentido ideológico? Porque yo me voy derivando los temas, porque ahora cuando salen a hablar de laicidad, es exactamente al revés. Si hay algo que tiene la burguesía, terror de que en la enseñanza, en la educación, haya pluralidad de visiones, de opiniones. Es al revés. Ellos adoctrinan todo el tiempo. Adoctrinan a los niños, a los estudiantes, para la aceptación del sistema de dominio burgués. El único miedo que ellos tienen hacia la enseñanza es que la enseñanza deje de ser reproductor de ese sistema. No es que viole la laicidad cuando habla cuando se muestre algo que dice educar, no lucrar, o cuando se pone. No, el miedo de la burguesía es justamente de que ahí haya pluralidad de opiniones. Ellos quieren la opinión única, quieren la opinión de que la empresa privada, la propiedad privada de los medios de producción, el dominio burgués, el capitalismo, son sagrados, son normales, son la norma, y eso no se puede tocar, no se puede cuestionar. Es al revés el planteamiento. Ellos lo que tienen miedo es que la enseñanza deje de adoctrinar, deje de inculcar la doctrina de dominio burgués. Lo que pasa es que como ellos tienen el dominio también de la prensa y del poder en general,
repiten estas palabras como la democracia representativa, como el papel soberano del pueblo, la estafa electoral que significa votar e irte para casa y a llorar al cuartito si el candidato no cumple con ninguno de sus promesas electorales. Te hablan en debates políticos. ¿De qué se trata el debate político en un sistema como debates electorales, en campaña electoral, en un sistema como el nuestro? Ir ahí a ver, sentarse frente al televisor a ver cuál de los candidatos miente mejor, o tiene mejor capacidad de retórica, o mejor capacidad de palabra, y más habilidad para mentir y hacerse creíble. Porque después no hay ningún mecanismo que lo obligue a cumplir con lo que dijo. Entonces, ¿para qué debate también? Es otra de las pavadas que los yanquis la impusieron por allá, y ahora acá como que se repite. Deberían ser obligatorios los debates. Y bueno, debería ser obligatorio el cumplimiento de las promesas que se pronuncian en los debates, el cumplimiento de los compromisos. Eso sí debería ser obligatorio, pero no lo es. Y cuando suceden hechos como este, por ejemplo, ayer veía, porque me refería también a lo de Sanguinetti. Sanguinetti y los derechos humanos, la prensa. Lo fue a entrevistar a Sanguinetti porque está muy preocupado porque la Comisión de Derechos Humanos en Uruguay insta al CODECEN a retirar la prohibición de que se opine o se ponga un cartel o se entre con un tapaboca donde diga educar, no lucrar, o no a la luz, que eso no tiene nada que ver con violar la laicidad. Sanguinetti está preocupadísimo con eso, está contra esa decisión de derechos humanos, y uno se pone tranquilo cuando pasa eso. Porque vaya, a mí sí me asombraría que en algún momento en su vida Julio María Sanguinetti, este mafioso, estuviera de acuerdo con alguna comisión de derechos humanos en el planeta. Si este hombre fue ministro de Pacheco Areco, está sospechado, yo no tengo pruebas, pero está sospechado de haber sido uno de los líderes, uno de los inspiradores de los escuadrones de la muerte, esos que mataban con francotiradores a los estudiantes en Uruguay. Fue el que como ministro de Educación obligaba a que los muchachos fueran con el pelo cortado a lo milico, no podía pasar el cuello de la camisa, y que las muchachas fueran con las polleras por abajo de la rodilla, pues si no, no las dejaban entrar. Este sujeto, si llegara en algún momento a estar de acuerdo con alguna comisión en el mundo de derechos humanos, yo tendría que entrar a sospechar de la Comisión de Derechos Humanos. Porque realmente es un fascista, un fascistoide, estuvo a servicio de la dictadura, después se disfraza de demócrata y se mandan unos discursos y son unos genios. Y era parte del gobierno de Pacheco. Fue ministro del gobierno de Pacheco. Participó en toda esa previa criminal, previa al golpe de Estado. Y bueno, es natural que me deja tranquilo cuando un tipo como Sanguinetti se declara preocupación, que vaya si tiene que estar preocupado, preocupado con todo lo que se investigue sobre la dictadura, donde el nombre de él se repite por todos lados, principalmente en la parte previa, y preocupado con toda su participación en esos años y con todas sus políticas después de la dictadura también, con el encubrimiento de criminales como este que ahora se revela. Es un tipo que decía que no había que tener ojos en la nuca cuando era presidente, que no, había que dejar de mirar para atrás. Claro, atrás estaba él como criminal. ¿Cómo no va a decir que se deje de mirar para atrás? ¿Cómo no va a desear que se deje de mirar para atrás? Es un tipo que hasta hace muy pocos años decía que en Uruguay no había desaparecido. Y ahora cuando aparecen los cuerpos atados con alambre, enterrados en los patios de los cuarteles, ninguno de estos periodistas alcahuete le va a preguntar ¿por qué mintió, señor presidente? Si usted sabía que había. Si hizo parte, señor expresidente, si hizo parte de todo esto. Pero no me crean a mí cuando digo lo que es Sanguinetti. Pregúntenle a Talvi, los colorados, lo que es Sanguinetti.
Pregúntele a un correligionario suyo que acaba de renunciar a la coalición multicolor por los movimientos mafiosos de este sujeto dentro del Partido Colorado. Y por último, Wilder, discúlpame, pero como era yo el que había propuesto el tema de Tabaré Viera, porque yo como riverense lo conozco. Ahora se discute el presupuesto, ¿no es cierto? Y al discutirse el presupuesto, salen a opinar los políticos, los representantes de la democracia, porque se sabe que van a haber recortes. Y ellos salen a explicar. Y Tabaré Viera el otro día en una entrevista, este muchacho de acá de Rivera, salió a decir que el gasto del Estado es como el gasto con la plata que el Estado distribuye en lo público, en lo social y todo, es como las uñas. Usó esa expresión, por eso es lo del título del programa. Las uñas están ahí en la punta de los dedos, hacen falta, hacen parte, pero si crecen demasiado molestan. Él hacía la comparación de las uñas que crecen y molestan con lo que es el gasto. Lo que devuelve el Estado a la población es lo que recauda de esa propia población, del lomo del trabajador. Bueno, si eso crece demasiado, son como las uñas y hay que cortarlos. Muy bien, vamos a referirnos a eso. ¿De qué gastos hablamos? ¿De qué gastos, de qué uñas referidas al gasto de Estado puede hablar una persona como Tabaré Viera Duarte? Y veamos, vamos a empezar. Tabaré Viera es hijo de un personaje de acá de Rivera, Yayá Viera, ese era el apodo, no me acuerdo el nombre real de él, Yayá Viera era conocido. Era de esos caudillos locales que tenía su área de actuación, ¿cuál era? La Caja de Jubilaciones, el BPS. Entonces, en esa época que la cosa no funcionaba como ahora, la mayoría de la gente trabajaba en negro, después llegaba la edad de jubilarse y tenía que conseguir testigos que fueran, y los trámites eran engorrosos, dependía de la voluntad del funcionario de la caja, del jefe de la caja de jubilaciones, y Yayá Viera era el jefe, uno de los jefes. Entonces era el que otorgaba o no, el que apuraba el trámite, el que los lentes no lo apuraba, entonces iban a hablar con él, aceptaba los testigos o no aceptaba, que presentaba aquella persona que había trabajado 10 años en un lugar, 20 en otro, tal. Así funcionaba el tema antes. Entonces era un feudo lo que tenían ellos allí, un lugar para conseguir votos, y así se transformaban en caudillos, Colorado en el caso de él. Bueno, resulta que Tabaré Viera, y después la gente te decía, ay, don Viera me arregló la jubilación, hay que votarlo. Así conseguían los votos, y siguen consiguiendo, no de esta forma, pero en esa época era así de sencillo y así de escandaloso. Y Tabaré Viera... Y condicionaban a la gente porque a votarlo porque le había sacado la jubilación. Es algo que la gente lo veía como una bondad de él. Era que ser recíproco. Bueno, no solo no era plata de él la que cobraban los jubilados, sino que era un tipo que ya mamaba en la teta del Estado también. Era un funcionario público con altos sueldos. Tabaré Viera, muy jovencito, creo que había terminado el liceo. El papá, por supuesto, lo acomoda. ¿Dónde? En el BPS, presupuestado, mamando desde chiquito, desde muy jovencito, en las tetas del Estado también, en las uñas del gasto del Estado. Ahí estuvo Tabaré Viera, se casó con la hija de un caudillo colorado, el doctor Esteves, un ginecólogo de acá de Rivera, caudillo colorado, ginecólogo. No voy a decir cómo conseguía votos el ginecólogo en Rivera. En la época que el aborto era un delito. Pero se casó con la hija de este caudillo.
Colorado, y cuando cuando el pueblo logra, con su lucha y después del desgaste de la dictadura y de la vuelta de la burguesía al poder, en la primera elección, diputado. Lo puso en la lista Antiguo Esteves, intendente, y Tabaré Viera, su yerno, diputado. Salió diputado, uno de los diputados más jóvenes, el diputado más joven del país, él y Heber. El otro diputado que salió en la misma elección de 1984, los dos diputados más jóvenes del país. Heber, por portación de apellido, hijo de Mario Heber, un tipo que vivía en Montevideo y venía cada 5 años a buscar votos también, pero allá hacía favores a riverenses. Conseguían de la misma forma tradicional de conseguir votos a cambio de favores, con plata del Estado. Y resulta que a partir de ahí ella siguió defendiendo todo lo que del grupo de Sanguinetti, o sea, de la derecha no la extrema derecha que era el pachequismo, pero digamos un sector bien de derecha, con nada más, nada menos, con Sanguinetti a la cabeza. Después, o sea, siguió en las uñas, con alto sueldo, mamando en la teta del Estado. Después lo pusieron de director de Antel, también favor político. Ahí estuvo años, acumuló plata. Intendente 2 veces también. Intendente, después de eso intendente, 2 veces. Siempre mamando en las tetas del Estado. Y ahora en el Parlamento. O sea que cuando se corta las uñas llega hasta donde está él. Llega hasta donde están ellos, los que después recortan los gastos del Estado. Estos son los personajes que nos gobiernan. Estos son los canallas que nos gobiernan desde siempre. ¿Qué moral tiene una persona como esa para decir que el gasto social, que el gasto con enseñanza, que está mal gastado, que hay que recortar porque si crece mucho, como las uñas que crecen mucho, molesta? Esa es la hipocresía de esa gente que nos gobierna desde siempre, Wilder. Y eso, el resto de la clase política, de izquierda, de otros sectores, no le dicen nada. Y vos sabés por qué no le contestan nada. Porque están en la misma. El que todavía no está mamando directamente ahí, pretende hacerlo. Le quieren seguir los pasos. Es por eso que después uno entiende cómo en el Parlamento terminan haciéndole los mandados a la burguesía, aunque no pertenezcan a esa clase desde antes, pero terminan yendo ahí, terminan rindiendo examen para seguir ahí, en sus altos puestos, con sus altos salarios, también por la cuestión del ego humano, seguir estando ahí, y como dirigente, como beneficiándose de esa cuestión, aceptando hacerle los mandados a la burguesía, o sea, perpetuando el sistema, con un camino fácil, con un pueblo adoctrinado desde el nacimiento para aceptar eso como normal. Volvemos a lo de la enseñanza, gran reproductor del sistema. Cuando esa enseñanza corre el peligro para ellos de que deje de ser ese adoctrinador permanente a favor de la clase burguesa, viola la laicidad. O sea, esperamos que con esto se entienda, mis amigos, por qué decimos lo que decimos en este programa desde el principio, cuando hicimos el especial de convocatoria y la democracia, cuando hicimos el programa el 20 de mayo sobre la cuestión de los desaparecidos. ¿Por qué hablamos de jugada ensayada de clase? Ahora se entiende o no se entiende todavía que el Frente Amplio también ayudó a esconder esto bajo la alfombra. Wilder, tú tenías por ahí anotado. Sí, lo que pasa es que a veces no me gusta interrumpirte, porque vale la pena cuando
cuando uno está cuando a uno le entra esa energía para poder hablar, y no quería interrumpirte, pero pensaba más adelante hacer algunas reflexiones, Carlito, en lo que tiene que ver con la impunidad. Porque a veces a muchas personas, cuando vos hablabas de las personas asombradas, te referías a los políticos que se asombran, ¿no? Yo hablo de la gente común, de Juan y Pedro, de los laburantes, los trabajadores, los que se levantan todos los días temprano para ir a trabajar y que a veces no pueden comprender cuando se habla de impunidad. La impunidad, vamos a trazar algún paralelismo más fácil de comprender. Si yo tengo un vecino al que le gusta escuchar la música alta, pero alta, aturdidora, y si yo no voy a hablar con el vecino para que baje el volumen, vamos a equilibrar, yo mañana me tengo que levantar temprano, y no logro convencerlo, va a poner la música al otro día, todo el vecindario va a escuchar la música que pone este vecino. El individuo siente cada vez más que tiene la posibilidad de hacer eso. Y va generando cierta impunidad en cuanto a poner el sonido a todo volumen. Esto para tratar de hacer una cosa que podamos compararla de todas maneras. Ahora, dentro de las fuerzas represivas, a muchos les puede llamar la atención que eso esté documentado, que eso esté escrito, que esté certificado, que hay firmas de abogados, hay firmas de escribanos ahí que certifican ese tipo de cosas. Hay coroneles y generales, estos que los vemos todos con uniformes y llenos de estrellitas, que son los que autentifican esos documentos. Ahora, ¿cómo es que eso queda escrito y grabado? Porque si yo y vos queremos hacer una broma, tiramos una piedra para el rinraje, ¿te acordás? Sí. Tocás el timbre y rajás para que no te vean. Ellos no tienen problema entre sus pares ir y declarar este tipo de cosas, así como declaró Gabazo hace pocos meses atrás en el Tribunal de Honor. No tienen problema, están entre hermanos ahí. Entre compas. Entonces van y hacen este tipo de declaraciones y están allí documentadas. Hablando con muchos compañeros cuando apareció esto de Gabazo, hay compañeros que entendían que era una cuestión que podía estar la inteligencia militar, y yo no dudo que esté la inteligencia militar. La cuestión es que los documentos están, que son verídicos. Ellos también juegan su partido acá, pero los documentos están. Yo opinaba en aquel momento del hecho de que, bueno, ya que apareció esto en un tribunal de honor, pidamos todos los tribunales de honor a ver si aparecen más cosas. Posiblemente, Carlitos, esto no sea lo único que hay ahí en todos los tribunales de honor, o sea, va a empezar a aparecer más cosas. Y tenemos, sin abrir todavía, los archivos Castiglioni y los archivos Berruti, que aparecieron, estos dos archivos aparecieron en periodos de gobierno del Frente Amplio. ¿Por qué mencionar lo del Frente Amplio, Carlito? Aparecen estos archivos y en estos 15 años de gobierno frente amplista, lo único que han hecho es moverlos de un lugar para el otro. Sabemos que los archivos Berruti se están echando a perder
en un lugar, en un depósito, que como si fuera poco, la guardia de seguridad de ese depósito es de militares retirados. Allí están los archivos Berruti, que fue un archivo que se encontró abajo de una escalera, casi que como sembrando material de lo que sucedió en la dictadura. Y el de Castiglioni también. Están esperando un dictamen, aparentemente de un juez, que diga, bueno, vamos a traer eso para acá y vamos a empezar a leer eso. En 15 años no lo pudieron abrir. ¿Y por qué mencionó al Frente Amplio, Carlito? En las redes, hoy, si vos ves, de lo único que se habla es de Vázquez. Sí. ¿Cómo es? Gilberto Vázquez. el vecino Nuestro. Gilberto Vázquez. Sin ninguna autocrítica. En 15 años no pudieron hacer esto que está sucediendo ahora. En 15 años no hubo montones de demandas de parte de familiares detenidos y desaparecidos y de otras organizaciones para indagar sobre lo que sucedía. Hubieron. Ellos fueron cómplices. Y lo que me llama la atención, y no digo hablo de personas que sí saben de todo esto, ¿no? Porque están los dirigentes que sí saben, y hay mucha gente abajo que son cuadros políticos que también saben. Lo que están cargando las tintas para tratar de disimular su impericia, su falta de solidaridad, de sentimientos con familiares detenidos y desaparecidos, hablando solo del caso Velázquez, como que eso cayó, sí, aterrizó y la nave despegó y nadie vio más nada. No, están las firmas de sus dirigentes ahí. Ni una autocrítica a sus dirigentes. Y una cosa, antes de pasarte la palabra, Carlito, algo que hay que reivindicar de todas estas organizaciones, a veces muy criticadas, Plenaria Memoria y Justicia, familiares detenidos y desaparecidos, hijos, todas estas organizaciones que han estado durante todos estos 40 años insistiendo en la verdad para poder hacer juicio y castigo a quienes torturaron y mataron. ¿Por qué es importante que estas organizaciones incluso han trascendido fronteras? Eso es porque un pueblo que no tenga memoria es un pueblo muy fácil de gobernar, de llevarlo para donde quiere. O sea, hay que tener memoria, compañeros, hay que tener memoria, hay que insistir con la verdad y la justicia, porque es la única forma de que esto no se vuelva a repetir si logramos tener memoria. Y si mañana aparecieran todas las informaciones de todos los detenidos o desaparecidos, igual no hay que bajar los brazos, va a haber que seguir insistiendo para que eso sea de información para toda la población, incluso como estábamos hablando, a nivel educativo. Tiene que ser un material de información para los estudiantes. Hace un año atrás, a través de la Comisión Departamental de Derechos Humanos, hicimos un taller con presencia de algunos compañeros detenidos en el CERP. Por distintos motivos operativos me tocó entrar al final, así que me quedé porque realmente la sala estaba llena, y a medida que los
compañeros que habían sido detenidos en dictadura empezaban a hablar, los jóvenes empezaron a llorar y a preguntarse si eso había sucedido en el Uruguay. O sea, no tienen esa información, Carlitos. Los jóvenes no tienen esa información de lo que pasó. Y si no tienen la información de lo que pasó, imagínate la otra información del por qué pasó o cómo pasó, que tendría que ser algo que se dicte en cualquier liceo, que esa información exista. Yo quería reivindicar de esto la cuestión de tratar de aclarar lo que significa la impunidad, que para muchos compañeros de izquierda a veces tienen un problema para manejar la cuestión de lo que realmente significa la impunidad, hasta dónde llega, hasta dónde cala la impunidad y cómo comprenderla. O terminan creyendo que no hay realmente información, que no hay documentación. Se cansaron de decirlo, Carlito. Se cansaron de decirlo. Se cansaron los de dirigentes de izquierda y tú lo acabas de expresar, Wilder, cuando te referís al concepto que tienen los propios criminales de su impunidad, y me venían a la mente las cosas más claras de esa seguridad de una impunidad, como me venían a la mente las imágenes que vemos hasta hoy y aquellas filmaciones blanco y negro de lo que hacían los nazis en sus campos de concentración. Como hay imágenes de un Mengele golpeando la cabeza de niños, a ver cuántos judíos, a ver cuántos golpes resistía esa cabeza antes de que se muriera el niño, y anotando. Ellos creían que su lucha iba a ser triunfante y que ellos iban a ser simplemente héroes de la sociedad. Se sentían ganadores, y al sentirse ganadores ellos no tienen problema en documentar sus crímenes, porque creen que la victoria les seguirá asegurando esa impunidad. Y en los hechos en Uruguay ha pasado, no porque hayan tenido la victoria los directamente involucrados, más directamente involucrados, me refiero a los torturadores y a los militares, pero han gozado de la impunidad hasta ahora, justamente porque la clase que les da esa impunidad es la que los usa como herramienta en los momentos necesarios. No se puede creer, mis amigos, que alguien en el mundo pueda aplicar una política hambreadora, una política económica hambreadora, lo que es la economía neoliberal. En la historia, desde que se empezó a aplicar ese tipo de política, es imposible pensarla sin una herramienta armada capaz de matar, capaz de reprimir, capaz de amedrentar a los que protestan por eso. A los que se rebelan. Y bueno, es una herramienta de clase. A ver si se entiende, insistimos con esto, lo que decimos siempre en este programa, a ver si se entiende. El motivo de la impunidad no es porque la burguesía esté preocupada o crea que no pasó nada. No, sabe lo que pasó, es plenamente consciente de los hechos, sabe quiénes son sus protagonistas, pero los tienen que tener ahí porque su reserva armada, es su brazo armado para llevar adelante las políticas que lo hagan seguir disfrutando de esa dictadura de clase que ellos imponen a la sociedad desde la enseñanza, desde la justicia, desde la religión, a servicio de esa ideología, a través de la mentira permanente por los medios de prensa de alcance masivo, comerciales y también pertenecientes a la burguesía. O sea, es la herramienta necesaria para reprimir y mantener los privilegios de una clase en el poder, la clase burguesa. Es tan simple como eso. Todo lo demás, todas las banderitas que usted ve agitarse en las campañas electorales,
la lista tal, el partido tal. Son detalles que están moviendo las ramitas del árbol, la hojita más para acá, la hojita que crece, el brotecito más para acá, pero la raíz del tronco para la mitad y lo que está en la raíz de ese árbol que es el funcionamiento de la sociedad, no se toca. No cambia nada con que esté Tabaré Vázquez en el gobierno, un burgués de izquierda, a que esté Luis Lacalle Pou. No cambia la raíz. Cambia, de repente uno me dirá, bueno, pero ¿qué te parece? Todos los cambios que se hicieron, sí, se hicieron muchos progresos. La mayoría... Pero aparte eran necesarios, no podés tener una credencial que te dure tanto tiempo, claro, porque generaste cosas que se caían de maduro que había que hacerlas. Por supuesto. Era lógico hacerlo. Y tenían que hacerlo por la convivencia social. Bueno, cuando viene un sector más de la derecha burguesa, más radical, como es la oligarquía en los países, como la uruguaya, con Lacalle, con toda esa gente, con los Lacalle, con todos estos múltiples apellidos que se van sumando en los nombres de estos personajes, cuando vienen esos sectores más radicales, principalmente en la época de crisis capitalista, vienen a aplicar y a trasladar a sus bolsillos la mayor cantidad de plata que puedan, tienen que aplicar la violencia para ejercer. El miedo, la violencia, la intimidación. Y por eso esa herramienta de fascista en los estados, esa herramienta armada y represiva en el monopolio del uso de la violencia por parte del Estado, tiene que ser mantenida y tiene que saber que aunque a veces se descarte algún descartable como este Gilberto Vázquez, la gran mayoría de esa gente está ahí, el aparato está armadito, nunca se desarmó el aparato. Y es por eso que tenemos que alertar. Ni se desarmó, ni se deslegitimizó. No. Al contrario, se le puso como referentes de la democracia, sin haber hecho desguazar eso, desarmar todo eso y que la sociedad quedara sin que existiera este aparato represivo. Pero lo necesitan, ¿verdad? Para gobernar. Es una herramienta que tiene. Bueno, y es por eso que le alertamos a los jóvenes que tú decías que no creen que eso haya pasado en Uruguay, que sí pasó y que ellos están dispuestos a si es necesario, a hacer que vuelva a pasar. Hoy en día las herramientas ya son distintas, ya hay más comunicación, ya no hay tanto oscurantismo en ese sentido, pero... Que la información la utilizan, todos estos aparatitos lo usan a su favor también. También lo usan pero a su llegado favor. el momento, si no da resultado, ellos rompen sus reglas. Ellos rompen sus reglas, bueno, y vuelven a hacerlo. Es por eso que le decimos a la juventud que tiene que estar preparada, que tiene que sepa que esto pasó y que sepa que estos personajes y esta ideología, estos canallas están ahí prontos para actuar, y bueno, y que la lucha debe continuar en la calle, pero que no se regalen. Wilder, el otro día yo veía en la marcha... Capaz que es bueno aclarar eso, Carlitos, o sea, porque cuando decimos que todo esto puede volver a suceder, no por quedarse en su casa, no por quedarse temerosos en su casa, va a dejar de pasar y va a dejar de tocarles de alguna manera este hecho. Hay que movilizarse, hay que salir a conformar unidad con los otros de nuestra clase, porque no por quedarse encerrado uno va a estar libre de lo que pueda venir. ¿Qué pasa? La otra vez en el programa explicábamos, esto todo pasó cuando el sector consciente de la sociedad era ínfimo, Wilder, era muy minoritario. Hoy en día ya no lo es. Por eso yo digo que mucha cosa cambió.
Porque antes el porcentaje de izquierda o el porcentaje de trabajadores más o menos conscientes en Uruguay era muy poquito en comparación con el resto de la población, no fascista, pero muy pasiva ante los hechos. Bueno, hoy en día ya no pasa así. Y si hay una cosa que la burguesía no es boba, no quiere, es que haya convulsión social. Ellos quieren a sus esclavos trabajando y contentos. Porque si sus esclavos no trabajan, tendrían que salir a trabajar ellos. Y ellos viven del trabajo ajeno, porque no saben viven trabajar, de la explotación del trabajador. Entonces, si el número de trabajadores no dispuesto a resignarse es grande, eso se frena. Ellos no tienen, porque es una clase que necesita la otra clase para existir. Sin trabajadores no existe burguesía, sin trabajadores no existe empresario ni empresa. La única clase social que no necesita otra clase para gobernar, para dirigir los destinos del mundo, es la clase trabajadora, porque no necesita explotar a ninguna otra clase. La burguesía vive de la explotación de la otra clase. Por eso decimos, es distinto cuando los marxistas, tenemos que explicarlo una y otra vez, es distinto cuando decimos una dictadura burguesa o una dictadura proletaria, porque simplemente la famosa dictadura del proletariado que se nos acusa a los marxistas de que la queremos llevar adelante, es una dictadura de todos, es una dictadura incapaz de explotar a otra clase social. Es la dictadura de los que trabajan, o sea, el gobierno de los que trabajan. Y a través de sus organizaciones toman las decisiones. La burguesía no, la nobleza tampoco. Todas las otras formas de gobierno, de clase, necesitan una clase para explotar. En el caso nuestro, actual de estos países, de la burguesía dominante y el capitalismo, funciona porque existe el trabajo asalariado, porque le pagan al trabajador una parte de la que produce y la otra se le embolsa y acumulan capital. Es así de sencillo. Bueno, y es en la defensa de todo esto que ellos usan todos esos instrumentos, hacen reglas, las rompen, usan su brazo armado, el fascismo, para reprimir al pueblo, con el látigo hacerlo trabajar, y es así de sencillo. Y bueno, pero en esa lucha estamos, y antes de que nos vayamos, Wilder, que ya nos pasamos de la hora, hablando de movilizaciones, acá en Rivera, el 31, a las 18 horas, a las 6 de la tarde, en Plaza Artigas, va a haber una movilización de todos los sindicatos de la enseñanza. Todos ¿no los es cierto? colectivos de la enseñanza, sí. Está primaria, secundaria, UTUR, UDELAR, los estudiantes de UDELAR también, de la universidad. Así que estamos convocando, invitando acá a todos los compañeros que el lunes 31, el día que entra a la Cámara de Diputados el presupuesto, una movilización ahí para charlar, para explicar, para distribuir material e informar a la gente. Así que nos despedimos por acá, Will. Sí, nos despedimos por acá. Esperemos que el programa les haya gustado y los invitamos a compartir y a estar con nosotros el próximo programa común. Este es el programa 25, el 26, el próximo viernes, pero seguramente vamos a estar ahí en la plaza con convocatoria el día 31 a las 18 horas. Muy bien. Muchas gracias a todos entonces, y vamos a terminar con la misma música que empezamos, porque se trata justamente de convocar a la calle, a moverse. ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer.
Iremos a la plaza para dar batalla. Si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si el postre es Caribe, no tendremos cintura. Daremos pelea, acá nadie se asusta ni oculta. Listos y atentos a tus intentos de que los sueldos no haya aumentos. Si se le toca un derecho a la gente, vamos a salir a la calle caliente. Que las cosas que se lograron se van a quedar para siempre. Pa' que vos dejes poco a poquito ese ideal de transformarnos en Puerto Rico. Y habrá un aliento que pasará a ser grito, que como pasó en Chile va a ser algo inaudito. No tendrá suerte ni un poquito, porque no hay que dejar que sea un país solo para ricos. Vamos a la plaza para dar batalla. Si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si se pone Caribe, no tendremos cintura. Daremos pelea, acá nadie se asusta ni oculta. Obvio que no estoy contento, se avanzó lento y se fue el momento, no por falta de tiempo. También, no importa mi opción sexual, yo me caso. La interrupción voluntaria del embarazo, cambio de género de mi entidad, reproducción asistida a la ley trans. Y el que los ojos se cura con los médicos de Cuba, la investigación de crímenes de la dictadura. Y se arma, mira que se arma, el pueblo va y salta frente a la que te vaya mandando. Calma, pedirá calma ante la alarma, pero aquí estaremos andando. Vamos a la plaza para